Hola a todos, soy Daniel Paz y este es un podcast sobre coronavirus que he decidido hacer dados los altos índices que observamos estos días, tanto en el repunte de contagios como de mortalidad a nivel mundial y sobre todo lo que está pasando acá a nuestro lado, en Chile y en Brasil, que debe preocuparnos y debe preocuparnos muchísimo. Yo veo que la gente está muy relajada en estos momentos, no se están cuidando, no se lavan las manos, no se ponen alcohol, están sin barbijo en las calles, están yendo a fiestas, reuniones, restaurantes, etcétera, que bueno, cosas normales que a la gente le gusta hacer, le gusta salir, pero en este momento hay que cuidarse mucho, la gente está sobreconfiada y por otro lado, el gobierno, en este caso el gobierno de Bolivia, pero este es un problema también a nivel global, los gobiernos no están dando lineamientos lo suficientemente claros y concretos para tener más restricciones que en este momento son lamentablemente necesarias. Yo sé, ustedes me dirán, a nadie le gustan las restricciones, todo el mundo quiere salir, ser libre, hacer un poco de esparcimiento, ir al cine, ir a un restaurante, ir de fiesta, ir a bailar, pero en estos momentos la cosa está muy seria, como vamos a ver en este video, y yo les pediría como introducción que se cuiden, que usen la mascarilla, usen el barbijo, no traten de salir lo menos posible y si hacen reuniones igualmente tienen que estar con barbijo porque como vamos a ver en este video el contagio mayor se da justamente en reuniones familiares o en reuniones entre grupos de amigos que y así haya distancia social, si el espacio es cerrado por los aerosoles que salen de la boca y nariz, el virus se propaga muy rápidamente y muy fácilmente. Entonces, en este video vamos a hablar en general del coronavirus, desde sus orígenes, cómo es su propagación, las medidas para controlarlo, que van desde vacunas y pasando por otros métodos. Vamos a ver que las vacunas lamentablemente no son un método definitivo. Y finalmente vamos a hacer ejercicios de proyección para ver cuáles van a ser los diferentes escenarios a nivel mundial, tanto en contagios como en mortalidad, enfocándonos sobre todo en nuestro continente y en lo que está pasando en Bolivia. Con esto yo les doy la bienvenida, espero que les guste este video y una vez más les digo, antes de empezar, por favor, cuídense. Ahora más que antes no hay que bajar la guardia, no hay que relajarse, el coronavirus es una cosa muy seria. Espero que disfruten. Y aquí empieza esta presentación. Empezamos entonces este podcast sobre coronavirus. Como les dije ya en introducción, yo veo que hay mucho descuido de la gente y también descuido o dejadez de las autoridades a nivel mundial y también acá en Bolivia, que no toman lo suficientemente en serio algo que es muy peligroso. Y acá en Bolivia los meses de mayo y de junio van a ser meses muy largos y sobre todo lo que acontece en este momento en nuestros vecinos países que son Chile y Brasil tiene que preocuparnos y debe preocuparnos. En este podcast no voy a hablar sobre lo que es la sintomatología, los síntomas del virus, eso no me interesa, más bien vamos a hablar de cómo prevenir el virus, ¿no? Métodos de prevención. Cómo el virus se transmite, los diferentes métodos de transmisión y difusión del virus, no solo de humano a humano, sino también cómo se ha difundido en el mundo. Y finalmente vamos a ver, hacer un análisis estadístico de las curvas de contagio, curvas de mortalidad, con sus proyecciones, un poco para todo el mundo, pero sobre todo basándonos en lo que va a pasar y acontecer en Bolivia. Entonces con esto empezamos esta charla podcast sobre coronavirus. Veremos la evolución histórica y la situación actual un año y medio después, porque ya va más o menos un año y medio de pandemia. En esta presentación tenemos 6 partes principales. Una primera parte donde vamos a hacer algunas definiciones generales sobre el origen y la transmisión del virus. La segunda parte sería sobre cómo una vez que aparece el virus, cómo la proliferación y la distribución en los diferentes continentes. La tercera parte está dedicada a lo que son las medidas de prevención, las medidas tomadas con restricciones por los gobiernos también, con las cuarentenas y lo que son las campañas de vacunación. Una cuarta parte donde vamos a analizar hacer un análisis estadístico, de lo que son las curvas de contagio,
como también las curvas de mortalidad alrededor del mundo. La quinta parte está consagrada a lo que serían ya las proyecciones, ¿no? Lo que se viene en el futuro, en los próximos 3 meses. Y finalmente, en la última parte, vamos a analizar el caso preciso de Bolivia. Entonces empezamos la primera parte de definiciones, orígenes y transmisiones generales de lo que es el COVID, el SARS-CoV-2. Para empezar, ¿qué es un virus? Esto es muy importante saber lo que es un virus. Y ya en la antigüedad, 5 o 6 siglos antes de Cristo, los griegos que empiezan a ver a sus enfermos, que empiezan a desarrollar enfermedades y que ellos no pueden explicar por qué, definen el término de toxina. Entonces para ellos lo que produce estas enfermedades serían toxinas en el cuerpo que producen fiebre o malestares, y obviamente la palabra virus no aparece sino en el siglo XIX con las investigaciones de Pasteur, que él está buscando en realidad los mecanismos de transmisión de la rabia. Entonces Pasteur se da cuenta que la rabia se transmite cuando el perro muerde al humano y el humano contrae la rabia. Y a partir de esa observación, Pasteur hace una teoría, una hipótesis de que lo que contagia a los seres humanos serían lo que él llama pequeños agentes contagiosos, ¿no? Y esos pequeños agentes contagiosos entran al sistema inmunológico del hombre y le producen que también se contagien con la rabia. Y ya poco después de este descubrimiento de Pasteur, ya se define finalmente lo que es un virus como tal, y un virus viene a ser un agente infeccioso microscópico. Esa es la definición de un virus. Entonces, ¿qué es este agente infeccioso microscópico? Es una célula que que en realidad se produce en nuestro cuerpo por un error, por una mala transmisión genética, y esa célula se va reproduciendo, ese virus en este caso, y va transmitiendo información errada para el cuerpo, digamos, lo que produce la enfermedad. Y una vez que hay este error genético, tanto en seres humanos como en animales, el virus se reproduce, se va expandiendo al interior de nuestro cuerpo, y después nosotros somos agentes de contagio y podemos propagar el virus entre diferentes seres vivos, ya sea de humano a humano o también de humano a animal o viceversa, de animal a humano, ¿no? Entonces, ¿qué es el coronavirus? Porque el coronavirus es un tipo de virus específico. Hay muchos virus, el VIH-Sida es un virus, hay diferentes tipos de virus de resfrío, los que son los coronavirus, diferentes enfermedades, la polio, qué sé yo, o sea, son enfermedades que empiezan con cargas virales que antes no las podíamos explicar, pero que ahora ya tenemos vacuna para la mayoría de ellas. El coronavirus es un tipo de virus causante de infecciones respiratorias, y en los seres humanos puede causar desde simples resfriados hasta complicaciones más severas tipo el MERS o el SARS. El MERS, por sus siglas en inglés, es el síndrome respiratorio de Oriente Medio, y el SARS es el síndrome respiratorio agudo severo, ¿no? Ese es el significado, que son coronavirus que han aparecido antes, a principios del 2000, el 2003 el SARS y el 2009 el MERS. Y este tipo de virus, el coronavirus, es un virus diferente a el virus de la influenza, no hay que confundirlo. El virus de la influenza y sus derivados de hemaglutinina, que es la H, y la neuraminidasa, la N, el típico H1N1, perdón, o el H5N1, que era la fiebre aviar, estos virus son diferentes. Y aquí simplemente les voy a mostrar un modelo de lo que es, cómo son estos virus, cómo son estos organismos. Les voy a dar también toda la información de estas páginas web, que son muy útiles, que ustedes pueden visitar después. Van a estar a continuación del video en los enlaces. Este de acá sería un modelo tridimensional de lo que es el coronavirus. Entonces el coronavirus en realidad, y se llama coronavirus a este tipo de virus, por la forma que tienen, que es la célula del virus como tal, y tienen como pequeñas coronas alrededor. Entonces por eso a este tipo de virus se le llama, coronavirus. Entonces ese es el modelo de coronavirus que tenemos acá. Acá podemos jugar con la imagen.
Em, Voy a dar la vuelta para que vean cómo es el virus como tal, ¿no? Entonces acá hacemos un zoom y por eso se llama coronavirus, porque toda la membrana que envuelve al virus tiene forma de pequeñas coronas. Y al interior del virus es ya donde se desarrolla la enfermedad, el patógeno propiamente que infecta a los seres humanos. Aquí en esta página pueden jugar, pueden ver, hay muchísima información. En todo caso, esta es la forma que tiene el coronavirus como tal, a diferencia, vamos a ver, de los virus que producen la influenza, los virus H y N, como el H1N1, que tienen una forma distinta. Entonces, este sería el virus que produce la influenza o los diferentes tipos de influenza según la carga viral que tengan tanto de hemaglutinina como de neuraminidasa. ¿Ya? Lo que representa en esta célula, lo azul, son las H's y lo rojo son las N's. En todo caso, esto simplemente para decirles la diferencia que existe entre los tipos de coronavirus y los tipos de virus que causan la influenza, que no son los mismos, son diferentes. En esta página igual hay muchísima información si les interesa sobre los tipos de virus de la influenza, sus orígenes, por qué los números 3, 2 y etcétera, los diferentes números que haya, que son las cargas que tienen virales de estos elementos. Y también, bueno, aquí te explica muchas cosas más. Les voy a dejar de todos modos los enlaces a continuación de la exposición. Entonces, el coronavirus es un tipo de virus que te produce infecciones respiratorias agudas y es diferente a los virus de la influenza. ¿Cómo se origina? ¿De dónde sale el coronavirus o el SARS-CoV-2? Porque ese es su nombre científico. Pues proviene de China, del centro de China, de la región de Hubei, que es una región muy poblada. Son 60 millones de habitantes. Para que tengan una idea, es más poblada que Colombia, más poblada que Argentina, ¿no? Una región en China meridional. Y su capital, que es Wuhan, que es donde se produce el primer caso, tiene la población de Bolivia, son 11 millones y medio. En China se dan cuenta de que a principios de diciembre empieza a llegar mucha gente a los hospitales con problemas respiratorios y se dan cuenta que no es la influenza y que no es un virus que ellos conocían, no es un resfriado normal. Entonces ahí dan la señal de alarma y a partir de estos primeros casos que se dan aproximadamente entre el 12 y el 29 de diciembre, se presume, porque esto bueno no es una fecha exacta, pero la OMS determina que alrededor del 17 de noviembre se habría contagiado el primer paciente, es decir, el paciente cero, ¿no? ¿Y dónde se contagia, dónde se origina este virus? Pues se origina normalmente en el mercado mayorista de mariscos Huanan, es el nombre del mercado, en la ciudad de Wuhan. El origen hasta el día de hoy es incierto, pero por los análisis de ADN que se han hecho del virus, se descarta que haya sido creado, porque hay muchas teorías de conspiración sobre esto, que haya sido creado en un laboratorio, ya sea por Estados Unidos para infectar a China por una guerra comercial, o por los chinos para infectar al resto del mundo, qué sé yo, ¿no? Esas teorías son para películas, o sea que y por cómo es el ADN del virus, está bastante demostrado que este no es el origen del virus, no se ha originado en laboratorio. Entonces se habría originado en el mercado mayorista y los dos principales vectores de contagio hacia los humanos serían tanto el pangolín, que es este animal de acá, o el tejón hurón, que es este de acá. Entonces el pangolín podría ser el que nos ha contagiado a los humanos, que es un animal parecido al armadillo que se alimenta de insectos y que vive principalmente en Asia y en África. O también podría ser este de acá, que es el tejón hurón, que es también un animal que solo vive en Asia, un animal bastante pequeño. Pero bueno, todavía no sabemos, se están haciendo los estudios al respecto. En todo caso, sobre las teorías del origen de este coronavirus, del SARS-CoV-2, tenemos que el primer vector podría ser el murciélago. Entonces el murciélago podría
tendría que haber infectado a un segundo animal, presumiblemente el pangolín o el tejón hurón, pero puede ser cualquier otro, y este animal después infectado al hombre, y después del hombre ya hay la difusión a los demás humanos. Esta es la teoría más posible, más probable, ¿no? Una segunda teoría es que el murciélago hubiese directamente infectado al hombre, pero esto es menos probable. Generalmente el murciélago es el primer vector que infecta a otro animal y después al hombre. Otra posibilidad es que se haya producido la infección en carne congelada en el mercado, pero esta teoría también es menos probable. Y la última que les decía, que está casi descartada, es que se haya creado, que el hombre haya creado el virus en un laboratorio. Pero por cómo es el ADN del virus, esto está prácticamente descartado. En todo caso, la propagación del virus se hace por zoonosis, que esto es muy típico, es de el animal al hombre, como el mosquito. Cuando el mosquito nos pica, pues el mosquito nos contagia la fiebre amarilla, nos contagia varias enfermedades, ¿no? El dengue y muchas más que son súper mortales en realidad. Y en este caso sabemos, por lo que es el SARS-CoV, el primer SARS y el MERS, que los murciélagos infectaron primero a la chiveta de las palmeras y estas después al hombre, y en el 2012, estos mismos murciélagos contaminaron a los dromedarios y los dromedarios después al hombre. Estas rutas están confirmadas por la ciencia. Lo que no sabemos aún es si el murciélago contaminó posiblemente al pangolín y el pangolín después al hombre para hacer la actual pandemia de coronavirus. Lo que es seguro es que estas transmisiones por zoonosis son típicas, han existido durante toda la historia y van a seguir reproduciéndose, es decir, que en el futuro van a seguir habiendo nuevas pandemias, van a seguir habiendo nuevos, posiblemente coronavirus o diferentes tipos de virus que los animales nos contagian a nosotros. Y más aún con el tema del cambio climático, porque el hombre está afectando mucho los ecosistemas y esto hace realmente que este tipo de pandemias o escenarios puedan reproducirse aún más. En todo caso, esta es la reproducción por zoonosis, ¿no?, de los animales al hombre. Y una vez que ya que el hombre está contagiado con el virus, ¿cómo sabemos que se contagia? ¿Cómo se contagia de humano a humano? Pues sabemos que estas 5 formas, son formas de contagio. Al toser, evidentemente, o al estornudar, ¿no? Ahí escupimos directamente, ¿no?, con la saliva, gotas grandes que si llegan a otro humano y uno está contagiado, contagiaría. Pero también al hablar o al cantar, se producen pequeños aerosoles que después se pueden quedar flotando en el ambiente, o simplemente al respirar, sin estar hablando, sin necesidad de hablar. El solo ejercicio respiratorio también hace que alguien que esté contagiado pues bote en el ambiente estos aerosoles, y estos aerosoles, si se quedan flotando en el ambiente, podrían contaminar a otra persona. Eso es lo que les acaba de decir. Si uno grita, si uno canta o si uno estornuda o tose, pues va a botar esto que se llaman en inglés droplets, que son como gotas que son microscópicas, pero son más grandes que los aerosoles. Estos droplets, ¿qué pasa? Al ser más grandes y pesados, generalmente no van a transcurrir mucha distancia y se van a caer al suelo bastante fácilmente. Pero lo que hay que tener mucho cuidado son esto de acá, los aerosoles, que esos se dan más al hablar. Y cuando tú hablas, pues botas estos aerosoles microscópicos, y si el ambiente está muy cerrado, estos aerosoles se pueden quedar flotando en el ambiente durante varias horas, se pueden quedar flotando hasta durante 4 horas. Entonces por eso es que hay que tener mucho cuidado, y por eso es muy necesario usar barbijo, evidentemente, y tener buena higiene, lavarse las manos, pero aún así no es suficiente. Otra cosa muy importante es que tiene que haber ventilación. Ahora les voy a mostrar un pequeño video de 2 minutos sobre esto que les acabo de explicar, y después seguimos con la presentación. Hasta donde sabemos, el nuevo coronavirus no va por más sitios que por gotitas, salvo situaciones excepcionales. Con la experiencia de estos meses, en la comida no va.
En el agua de la playa o la piscina no va. En la compra no va. En el aire de la calle no va. En un estornudo sí va, y mucho, y al hablar, y al cantar. Te habrás dado cuenta de que el coronavirus no es que esté por ahí como una nube tóxica. Los humanos somos el virus con nuestro comportamiento. La evidencia que poco a poco se va publicando confirma que las gotitas que soltamos al hablar, Stay healthy, sobre todo si es gritando, viajan como mucho hasta 1,5 o 2 metros. Si van cargadas del coronavirus, pueden terminar en la garganta o nariz de otra persona, o depositarse sobre distintas superficies. Claro que las gotitas más ligeras se pueden quedar flotando y viajar hasta 8 metros. ¿Cuánto tiempo? Aquí empieza lo complicado. Un lugar bien ventilado puede dispersarlas en menos de 30 segundos, pero en sitios cerrados se pueden quedar ahí paradas hasta 4 minutos antes de empezar a perder su concentración a lo largo de los siguientes 20. Y ventilar no es poner un aire acondicionado o ventilador, puesto que eso no hace sino circular el mismo aire y mover las gotitas por todo un recinto, sea un restaurante o sea un autocar, como hemos visto en casos puntuales de contagios en China analizados. Los modelos matemáticos pueden prever el comportamiento de una masa de aire cargada de partículas. stay healthy, De la misma manera que pueden calcular lo que es capaz de retener una mascarilla. stay healthy. Eso sí, la vida real y sus interacciones suelen ser más complejas. ¿Cuánta carga viral tiene que haber en ellas para contagiar a alguien? Las partículas que flotan parecen tener mucha menos probabilidad de infectar, pero esta aumenta si estamos mucho tiempo respirándolas. Y no todas las toses o voces de enfermos son iguales. Sabemos que suele ser peor en los 2 días anteriores a presentar síntomas y hasta los 2 o 3 primeros días en que se manifiesta la enfermedad. De ahí que, por si acaso, y habiendo disponibilidad, sea útil el uso de mascarillas como complemento, y solo como complemento, a la distancia física e higiene respiratoria. Bueno, como acabamos de ver en el video, el virus se propaga sobre todo en ambientes cerrados, ¿no? Y sobre todo por acciones muy normales que hacemos, como es hablar, a veces toser y qué sé yo. Entonces hay que tener mucho cuidado por eso mismo. Este es un simple resumen sobre lo que acabamos de ver. La transmisión entonces primeramente se da por zoonosis de animal al hombre, y después lo que les decía, al hablar, toser, estornudar a través de la saliva, de estas pequeñas gotas de saliva o aerosoles, o con el contacto físico si es que tocamos alguna superficie que puede estar contaminada. Acá les voy a mostrar esta página del CDC, que es el Centro de Enfermedades de Estados Unidos, donde han hecho algunos experimentos, y por esto es que yo quiero que se cuiden, y se cuiden mucho, porque van a ver esos ejemplos. Acá tenemos el primer ejemplo, que es una reunión de amigos, o puede ser una reunión familiar, donde tenemos al paciente cero, que es un paciente que está infectado. Esta reunión, suponemos, empieza a las 12 del mediodía. Si no hay circulación de aire, si la ventana está cerrada y están en el cuarto, y eso que mantienen distancias de seguridad, cada uno está a 2-3 metros de distancia, por el solo hecho de hablar, después, son las 12 ahora, después a las 4 horas después, vemos en rojo, serían los aerosoles de este paciente que se han quedado flotando en la habitación y llegarían a contaminar a todas las personas. En este escenario, si no hay circulación y hay una sola persona que tiene el virus, contagiaría a todos en la habitación después de 4 horas. ¿Qué pasa si tienen barbijo? Si estas mismas 6 personas están con barbijo, pues aún así, pese a tener barbijos todos y estar hablando normalmente y con distancias de seguridad, aún así salen los pequeños aerosoles, porque los pequeños aerosoles atraviesan por las partes superiores o inferiores del barbijo, y aún así se contagiarían 4 personas más, solo se salvaría una. O sea que el barbijo no es suficiente. Y tengan mucho cuidado, no se confíen, porque no solamente es estoy con barbijo, estoy bien, no. Se necesita sobre todo, y aquí es el tercer escenario, abrir la ventana
Entonces, si abres la ventana y hay circulación de aire, y además la reunión dura menos, es decir, solo 2 horas en lugar de 4, pues ahí el riesgo de contagio baja considerablemente y solo sería una la persona expuesta y los otros 4 no contraerían el virus. Entonces, es importante no reunirse durante mucho tiempo y que haya circulación constantemente. Tienen que estar en lugares abiertos y tener aire constantemente, ¿no? Eso es muy importante. Lo que les decía, ¿no? Entonces, estos de acá vendrían a ser droplets, que son las gotas más grandes, y estos droplets son más pesadas y se caen al suelo bastante rápido. Están en el aire máximo 1 minuto, y si es que hay circulación de aire es cuestión de segundos para que caigan al suelo. O sea que en ese aspecto no son... tienen mayor carga viral, pero al caerse al suelo más rápidamente, quizás nos salvamos más. Lo que hay que tener mucho cuidado justamente son estos de acá, que son los aerosoles, que esos se dan al hablar o al respirar. Y esos, si estamos en un lugar cerrado, se van a quedar en el ambiente durante horas, se pueden quedar hasta durante 4 horas en el ambiente. Y además pueden atravesar una distancia más larga. Los droplets al metro, máximo 1 metro o 2 metros, se caen. En cambio, estos aerosoles pueden irse hasta 10 metros, ¿no? Alrededor de la habitación. O sea que hay que tener mucho cuidado también por eso. Este es un ejemplo, ¿no? En cómo en 1 hora, por solo hablar, en una habitación, lo que está en rojo son los aerosoles y cómo se llena de aerosoles toda la habitación después de 1 hora. Entonces imagínense reuniones más largas que duran 2, 3, 4 horas, pues la habitación está llena de aerosoles y el riesgo de contagio evidentemente es altísimo. Este es un segundo ejemplo. Bueno, antes de ir al ejemplo, acá te dicen, ¿no? Si alguien está en silencio, en 2 minutos hay algunos aerosoles, en 15 minutos vemos un poco más ya, y en 1 hora ves que hay aerosoles pese a estar en silencio. Si estamos hablando, ya pues los aerosoles se reproducen mucho más. Vemos como después de 1 hora estaría lleno de aerosoles. Y si ya estamos hablando a gritos o cantando, pues en cuestión de 1 hora la habitación ya está repleta de aerosoles, ¿no? O sea que hay que tener cuidado con eso. O sea, no les digo que no hablen, pero la gente no se está cuidando. La gente cree que es tu familia, lo conozco, no pasa nada, vamos al restaurante, vamos aquí, no. Y así tengas barbijo, aún así es insuficiente. O sea que realmente hay que tener mucho cuidado. Este es un segundo ejemplo que se ha demostrado. ¿Qué pasa en un bar o en un restaurante? Este es un bar, y este es un ejemplo que han tomado en España, donde la afluencia de público es reducida. Pues solo puede ir la mitad del público que iría normalmente. Entonces, en el escenario A tenemos que empezamos a las 19 horas, este ejemplo, y tenemos al paciente 0, que es el paciente que está contaminado con el virus, que está sentado acá. En el bar hay 15 personas y hay 3 miembros del staff, 3 personas que trabajan en el bar. Si no hay circulación de aire y se mantienen las distancias de seguridad como están en el bar tal, y nadie tiene barbijo, ese es el peor escenario, ¿qué pasa después de 4 horas? A las 23 horas, pues a las 23 horas, de las 18 personas que habían en el bar, 15 clientes más 3 en el staff, 14 se contagian, solo se salvarían 3 personas del contagio, ¿ya? Y eso que están a distancias de seguridad y no están gritando, no hay mayor actividad, pero aún así, después de este tiempo, después de 4 horas, el 80% estaría contagiado. En un segundo escenario, pasa el mismo tiempo, todos están usando barbijo. ¿Qué pasa si todos usan barbijo? Porque aquí la gente es eso, o sea, la gente cree que usar barbijo es suficiente. No, el barbijo es muy insuficiente, hay que tomar más medidas. Si todos tuviesen barbijo, en esas mismas 4 horas, el paciente 0 habría contagiado a 8 personas. O sea, hubiera contagiado a la mitad del bar. Ya, o sea que aún así, pese al barbijo y pese que es un ambiente grande, si no hay circulación de aire y pese a tener barbijos, el barbijo es muy insuficiente. ¿Por qué? Porque quedan contagiados igual la mitad de gente. O sea que vean, y este ejemplo es real. O sea que por eso la gente no se está cuidando lo suficiente. Yo entiendo que quieran salir, que quieran compartir, que quieran estar con su familia y amigos, pero hay que cuidarse.
Y el barbijo no es suficiente, ténganlo claro, el barbijo no es suficiente. ¿Qué es lo que ayuda más? En definitiva es circulación de aire, y me dirán, es invierno, hace frío. No, abran las ventanas, que las ventanas estén abiertas todo el tiempo, eso es lo que los va a salvar más. Y también reducir el tiempo, porque aquí en este ejemplo ya la reunión o el tiempo de estancia en el bar, perdón, no ha sido de 4 horas, sino de solo 2. Entonces esto es de 19 a 21. Entonces si reduces el tiempo de exposición y si hay circulación de aire, la persona que se contagiaría sería solo una. Entonces ahí realmente está reduciendo el riesgo al máximo. Y en el tercer ejemplo es el ejemplo de un salón de clase. Entonces es un salón de clase con 24 alumnos y el profesor, que es o la profesora en este caso, que es la paciente cero, quien está contagiada. Entonces, si no se toma ninguna medida, si las ventanas están cerradas y nadie tiene barbijo, después de 2 horas de clase, ¿no? Después de 2 horas de clase, la mitad de los estudiantes se contagiaría. ¿Por qué? Porque vemos acá en rojo los aerosoles y aquí vemos, ¿no? Como en este ejemplo, en función, al principio no hay nada y después de 2 horas, los aerosoles que exhala esta profesora de la boca harían que la clase se llene de aerosoles y entre al organismo de los alumnos. ¿Qué pasa si todos usan barbijo durante esas mismas 2 horas de clase? Bueno, si todos usan barbijo durante esas mismas 2 horas de clase ya disminuye el número de contagiados, pero aún así 5 alumnos llegarían a contagiarse, pese a que todos están con barbijos y la profesora igual, obviamente, son 5 alumnos los que se contagiarían. Ahora, ¿qué pasa una vez más? Si se abren las ventanas y se reduce el tiempo de clase, en vez de ser 2 horas de clase, solo 1 hora de clase, pues ahí ya solo sería una persona la que se contagiaría. O sea que lo que es más importante y por favor pónganselo en la cabeza, porque esto es lo que los va a salvar, es que los ambientes tienen que estar con aire fresco, las ventanas tienen que estar abiertas, así sea invierno, así les haga frío, abran las ventanas, porque abrir las ventanas es lo que los puede salvar, es la diferencia entre contagiarse y no. O sea que es eso, y reducir también los tiempos de exposición. Si van a hacer reuniones, no se vean con sus amigos 3 horas, véanse solo 1 hora. Y lo digo en serio, o con su familia igual, porque eso es lo que está contagiando a la gente y por eso se han disparado los casos en Europa y en Estados Unidos y ahora lo que está pasando en Brasil y en Chile, que son dramas y lo que nos viene y lo que se va a venir para nosotros, igual que vamos a ver a continuación. Entonces esta página se las voy a dejar igual al final del video. Este último ejemplo es un coro, ¿no? Entonces son personas cantando en un coro y si hay un solo contagiado, igual llegaría a contagiar a más de la mitad de las personas en el coro. O sea que, chicos, hay que tener mucho cuidado. Estos ejemplos son ejemplos reales y el peligro realmente son los aerosoles. Es el mayor vector de contagio, los aerosoles que se dan solo al respirar. El solo hecho de respirar estando en silencio ya botas aerosoles. Al hablar aún más, y si estás hablando a gritos, cantando, fiestas, qué sé yo, pues mucho más, ¿no? Entonces hay que tener cuidado y tienen que cuidarse todos. Espero que haya sido bastante claro este ejemplo. Con esto pasamos ya a la segunda parte de esta presentación, la segunda parte que es sobre la proliferación del coronavirus y su distribución en el mundo entero. Entonces, desde que aparece el virus aparece a principios de diciembre, bueno, final de noviembre, principios de diciembre de 2019 en China, entonces en la ciudad de Wuhan, y se expande primero en el país, en China. Y esta es la evolución del virus en el primer semestre del 2020, ¿no? De enero a junio del 2020. Entonces, en enero del 2020, el virus está presente en China, básicamente, y algunos vecinos asiáticos, ¿no? Que son Corea del Sur, Japón, hay un poco en Indonesia, Malasia, y también ya aparecen algunos casos en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos, en la parte de California, también en Washington State, por Seattle, Chicago y también lo que es Nueva York. Entonces al principio es básicamente Asia, el mes de enero, y algo en Estados Unidos. Ya para el mes de febrero
Ya en Asia hay muchísimo más contagios. En Estados Unidos aumenta algo, pero ya el que se vuelven dos focos principales serían uno en Irán, porque en Irán empiezan a dispararse los casos, en la República Islámica de Irán, y después en Europa, donde ya empieza a proliferar el virus, sobre todo en Italia, ¿no? Los casos que se dan en Milán, en la región de Milán. Entonces eso sería el mes de febrero. Ya para el mes de marzo, la situación igual sigue bastante grave en Asia y en Irán explota, pero sobre todo explota en Europa. Ya Europa se vuelve el nuevo foco de contagio en el mes de marzo de 2020, donde tenemos la mayoría de casos que se van dando, y también en Estados Unidos empieza a proliferar mucho y aparecer también en América Latina. Ya para el mes de abril, perdón, del 2020, ya el principal foco es definitivamente Europa, los casos se disparan y ahí ya empiezan las cuarentenas un poco en todo el mundo y también en Estados Unidos, ¿no? Entonces Estados Unidos y Europa se vuelven los nuevos focos principales de contagio. Asia está tratando de controlar la situación y ya en América del Sur empieza también a proliferar el virus y aparece además en África y también en regiones de Australia. Ya para el mes de mayo, ya Asia logra contener más o menos el virus, ya en China es bastante más bajo, está sobre todo en Corea del Sur y en países vecinos. Europa es el principal foco de contagio y Estados Unidos pasa al número uno. Estados Unidos se dispara, ¿no? Y en nuestro subcontinente es cuando empezamos la primera ola, para llegar ya a junio, donde Estados Unidos está totalmente fuera de control. Europa está llegando a controlarse algo, pero aún así sigue siendo un foco principal, y ya en Sudamérica empieza a explotar el virus como tal. Hacemos una pequeña cronología de la pandemia. Tenemos entonces el 17 de noviembre de 2019, sería el paciente cero, sería la primera persona infectada. El primer muerto es casi 2 meses después, el 11 de enero del 2020, sería un hombre de 61 años que muere en China, la primera víctima mortal del virus. Ya para el 21 de junio, 2 meses después, un poco más de 2 meses después del paciente cero, ya hay el primer caso en Estados Unidos. Y 3 días después de eso, el 24 de junio, se detectan también los primeros casos en Europa, en este caso en Italia, Inglaterra y Francia. Ya para el 11 de marzo del 2020, la OMS declara que es una pandemia mundial, y a partir de ahí también empiezan las cuarentenas. Ya el 10 de abril, la cifra de muertes de COVID ya supera los 100.000. Para el 10 de abril del 2020 ya hay más de 100.000 muertes. Para el 20 de mayo del 2020 ya son más de 5 millones de casos. Y el 27 de junio de este mismo 2020, o sea, un mes después, se duplica, ¿no? Pasamos de 5 millones a 10 millones de casos en tan solo un mes. Entonces ahí es la primera ola y es cuando empieza a preocupar el virus y a hacer estragos. Ya para el 29 de septiembre, final de septiembre de 2020, ya llegamos al umbral de 1 millón de muertos. 2 meses después, un mes y medio después, en realidad, en el 7 de noviembre de 2020, el número de positivos es de 50 millones de positivos. A principios de diciembre, Pfizer aplica la primera vacuna oficial en el Reino Unido, entonces ya empiezan las campañas de vacunación ya en el mes de diciembre. Sin embargo, inmediatamente después, el 14 de diciembre, 21 de diciembre, y aquí, bueno, no lo puse, está el 23 de diciembre, aparecen 3 nuevas cepas, una en el Reino Unido, otra en Sudáfrica y una tercera en Brasil. Y estas 3 son más contagiosas y se está tratando de determinar si también son más mortales. Lo que es seguro es que son mucho más contagiosas, sobre todo la brasilera, que en estos momentos está haciendo estragos. Para final de diciembre, el 27 de diciembre del 2020, la cifra de positivos supera los 80 millones alrededor del mundo. El 15 de enero de este año, ya estamos en 2021, los muertos por COVID superan los 2 millones. Y ya para el 26 de enero, los casos positivos superan los 100 millones de habitantes, los 100 millones de casos positivos. O sea que, como ven, la pandemia avanza a una velocidad bastante vertiginosa y por eso les digo, chicos, hay que cuidarse, por favor, cuídense. Ahora vamos a ver unas páginas web sobre la actualidad con mapas.
de cuál es el estado actual de la pandemia y cómo han ido evolucionando los focos de contagio alrededor del mundo. Se los voy a mostrar a partir de un gráfico. Ahora quiero mostrarles este artículo que ha salido publicado en El Mundo de España hace 3 días, donde vemos diferentes estadísticas, mapas de progresión de las curvas de contagio a nivel mundial. Lo que me interesa ver con ustedes son estas gráficas sobre la evolución día a día. Entonces esta gráfica nos muestra el top 10 de países con mayor número de casos. Esto es al principio, y esta gráfica no incluye China, ¿no? Esto es todos los países menos China. Los países que están en azul son países asiáticos, en naranja son países europeos, y en este color rosa son las Américas, ¿no? Que son los 3 principales focos de contagio, y vamos a ver cómo ha evolucionado esto día tras día, pero vamos a ver un poco mes tras mes, ¿no? Entonces, empezando el 26 de enero del 2020, los casos básicamente son muy pocos, como vemos las cifras son súper bajas y se concentran básicamente en Asia, ¿no? Ya para finales de febrero tenemos que Corea del Sur es el país con mayor número de casos, y ya empieza a aparecer fuertemente en Italia. Italia empieza a dispararse. ¿Qué pasa 15 días después? Ya 15 días después, a mediados de marzo, Italia es claramente el nuevo foco de contagio. España ya empieza a dispararse, y también Irán en el continente asiático, como hemos visto en los mapas hace un momento. ¿Cuál es la situación ya para finales de marzo? Pues a mediados de marzo ya vemos que Estados Unidos, y de lejos, se vuelve el nuevo punto de foco de contagio principal, y que lo sigue siendo, de hecho, ¿no? Ahora, hay que decir que estas estadísticas evidentemente son en relación al número total de tests que se hacen, y en Estados Unidos o en Europa la gente se hace test masivamente, cosa que no pasa en nuestro subcontinente, y menos aún en Bolivia, ¿no? O sea, en Bolivia el número total de casos está totalmente subestimado. Yo les digo, y eso vamos a ver en la parte cuando analicemos Bolivia específicamente, en relación a las cifras oficiales que se nos dan, que hoy día estamos rozando los 300.000, yo les digo que eso se puede haber multiplicado hasta por 5, ¿no? Es decir, que en Bolivia en total pueden haber habido hasta 1,5 millones, 2 millones de casos. Pero bueno, eso lo veremos después. En todo caso, ya para final de marzo del 2020 vemos que Estados Unidos es el nuevo foco de contagio principal en el mundo, y la situación para medio año, ¿no? Para final de junio del 2020 tendríamos que Brasil ya aparece en segundo lugar con 1,5 millones de casos. Estados Unidos está por los 2,5 millones de casos en ese momento. Entonces ya el continente americano se vuelve en el foco principal de contagio de coronavirus, y ya en la situación en Europa empieza a controlarse, y empieza también a subir en la India, ¿no? La India, que es el segundo país más poblado, bueno, casi están empatados con la China, ¿no? Con los países más poblados. Ya veremos qué pasa para septiembre, ¿no? Entonces ya en el mes de septiembre, para finales de septiembre, la China ya supera al Brasil con casos, el número de casos, y siguen aumentando exponencialmente, acercándose a Estados Unidos, ¿no? Entonces los 3 principales países son Estados Unidos, India y Brasil en número de casos ya para finales de septiembre de 2020. Y ya para final del año 2020, vamos a ir hasta el 30 de diciembre más o menos del 2020, vemos que la situación el 31 de diciembre del 2020 es que Estados Unidos es de lejos, duplica a la India, que es el segundo. Entonces en Estados Unidos no pueden controlar el virus, y no han podido controlar, pese a que acá ya empiezan las campañas de vacunación. Entonces, pese a empezar las campañas de vacunación, Estados Unidos está fuera de control. La India hay que tener cuidado, porque al igual que en Bolivia, ¿no? O sea, esos 10 millones los puedes multiplicar incluso quizás por 10, o sea, quizás en la India son, no lo sé, 100 millones, estoy exagerando un poco, pero las cifras de la India por los pocos tests que se hacen en relación a la población gigantesca que tiene la India, pues hay que tener cuidado con eso, ¿no? En todo caso, para final del 2020 tenemos Estados Unidos en número 1, India en número 2 y Brasil en número 3, y seguimos viendo la progresión
ya hasta llegar a los días actuales, ¿no? Y vemos que Europa igual, varios países tienen muchísimo índice de contagio, pero están muy por detrás de lo que es Estados Unidos o lo que es India o Brasil en estos momentos, ¿no? Y la estadística esta llega hasta ahora, hasta hace 3 días. Vemos que Brasil ya superó a la India. Una vez más les digo, el problema con la India es que no hay test suficientes, ¿no? O sea, ese número de la India lo puedes multiplicar por 5 fácilmente o por 10 quizás. Quizás la India sea el que tenga en ese sentido más casos en el mundo, pero bueno, esas son cifras oficiales. En todo caso, hoy el foco principal sigue siendo América, y sigue siendo América principalmente por Estados Unidos y Brasil, que además no solo son los países con mayor número de contagios, también son los países con mayor morbilidad y más número de muertos, ¿no? Y lo segundo que les quería mostrar es esta página que es muy interesante, que es una página en SIG sobre el número de casos actuales de COVID el día de hoy. Entonces, actualmente el día de hoy ya tenemos, y eso se va actualizando todo el tiempo, 131 millones de casos, ¿no? Y aquí está el número de casos por países. En Estados Unidos son 30 millones, en Brasil son casi 13 millones, en la India 12 millones y medio, etc. En este mapa de acá uno puede hacer zoom, y haciendo zoom obviamente puede ver. Aquí tenemos la leyenda te dice los círculos grandes representan 1 millón de casos, entre 1 millón y 5 millones de casos, los círculos un poco más pequeños entre 500.000 y 1 millón de casos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ustedes pueden irse divirtiendo acá. Si queremos ver, por ejemplo, España, bueno, está dividido en comunidades autónomas. Yo quiero ver qué pasa, por ejemplo, en Cataluña, entonces hago simplemente clic en Cataluña, y aquí me dice en Cataluña son 500.000 de casos y 13.000 muertos, ¿no? O sea que Cataluña tiene más o menos cifras como Bolivia, pues si queremos comparar. Puedo querer ver qué pasa en Andalucía, ¿no? Entonces en Andalucía hago clic acá. Andalucía igual, son 500.000 de casos, 9.000 muertes. Después, bueno, me voy del continente, quiero irme a América para ver cuál es la situación en América, y en América es lo mismo. En Bolivia no hay información desagregada por ciudades o por departamentos. Bolivia es uno solo. Entonces Bolivia, la información sería que en total en Bolivia hay 274.000 casos en este momento y 12.316 muertos. Eso es en este momento, el día de hoy. Ya si vemos lo que es Brasil, que en Brasil ya tienen información por regiones. Quiero ver la región de Sao Paulo, por decirte. Entonces en Sao Paulo, solo en Sao Paulo hay 2,5 millones de casos y más de 75.000 muertos, solo en Sao Paulo. ¿Y qué pasa en Río, que son las dos principales ciudades? En Río igual, está un poco mejor que Sao Paulo, pero aún así son 600.000 casos, ¿no? Casi 650.000 casos, perdón, y ya hay 37.000 muertos. O sea que les voy a dar igual la página, el enlace de esta página, es muy interesante para que estén al tanto de cómo es la evolución. Aparte de estos mapas tenemos información sobre las muertes. Aquí hay información específica sobre el número de test que se hacen en Estados Unidos, y tiene varias otras cosas interesantes que ustedes pueden ir jugando acá con las estadísticas, ¿no? Con la incidencia acumulada, el caso de fatalidades, etcétera, etcétera. O sea que les voy a dejar el enlace, y ahora seguimos con la presentación y entramos a lo que sería ya la tercera parte sobre los métodos de prevención. Con esto llegamos al final del primer video de este podcast, que está dividido en 2 videos en realidad. Hasta ahora hemos visto los orígenes del coronavirus, del COVID-19, cómo se propaga, cómo se contagia de humano a humano, y las diferentes medidas que debemos tomar para prevenir estos contagios, y principalmente lo que les expliqué bastante extendidamente, porque es algo que tienen que entender: el peligro de las reuniones, el peligro de ver gente, así sean conocidos, así sean familiares, y el peligro de estar en lugares que sean cerrados. Tiene que haber circulación de aire todo el tiempo. El barbijo no es suficiente. Con barbijo y
teniendo distancia social y solo hablando, las personas se pueden contagiar, y los índices de contagio de hecho son bastante elevados por el tema de los aerosoles, las pequeñas partículas microscópicas que salen al hablar o simplemente al respirar, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Y también hemos visto la segunda parte, que era la parte sobre la difusión del virus en el mundo, ¿no? La diferente cronología que ha tenido el virus alrededor del mundo y cuáles son los diferentes focos de contagio a través del tiempo. Sabemos que empezó en China, después para principios, mediados del 2020 el foco principal era Europa y también Estados Unidos, y ya ahora en 2021 el principal foco de contagio es el continente americano en general, con Estados Unidos a la cabeza, pero Brasil también en una situación dramática en estos momentos. Ahora se acaba este primer video, y en el segundo video vamos a terminar el podcast con las partes que nos faltan, ¿no? La tercera parte, que es sobre las medidas de prevención, cuarentenas y las campañas de vacunación. Vamos a hacer la cuarta parte, que es un análisis estadístico sobre las curvas de contagio, la evolución de curvas de contagio y evolución de la mortalidad alrededor del mundo. La quinta parte sería sobre proyecciones, las diferentes proyecciones que tenemos para los siguientes 3 meses. Y en la sexta y última parte va a ser enteramente consagrada al caso de Bolivia, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar en Bolivia y por qué estoy haciendo este podcast? En realidad es por Bolivia, sobre todo porque veo que la gente está muy descuidada, y en Bolivia desde mediados de mayo hasta mediados de junio, ¿no? Esos 30 días van a ser días muy difíciles, y ya a partir del final de abril ya se van a empezar a disparar también los casos y también la mortalidad, si es que no se toman medidas más drásticas y más urgentes. Nos vemos en el siguiente video, muchas gracias.